Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Una vez más, les doy la cordial bienvenida aquí a el trimestre de Exégesis y Hermenéutica 1.0. Hoy estamos concluyendo el trimestre. Hoy tenemos la clase número 6, que es la última del trimestre. Y pues llegamos con plácemes a concluirlo. Y para hoy tenemos la clase, la aplicación contemporánea, que ya equivale a la parte 6, o sea, la clase 6 del trimestre. Como ustedes bien saben, ya hemos cubierto cosas muy básicas en este trimestre en lo que concierne o en lo que pertenece a lo que es el estudio bíblico inductivo. Solamente a manera rápida, pues tuvimos una introducción de la tarea, luego vimos que era el estudio bíblico inductivo, también estudiamos la observación, luego nos movimos de allí, perdón, a lo que es la hermenéutica o la interpretación, y hoy estamos concluyendo este trimestre con lo que es la aplicación contemporánea. Ustedes van a ver que esta clase va a ser un poco diferente a las clases anteriores. Quizás ya no va a tener tanto tecnicismo, lo que va a hacer que sea mucho más fácil de sobrellevar y de concentrarnos, porque pues requiere mucho menos tecnicismo en cuanto a la presentación. Así que vamos a ella de una vez. Y cuando hablamos de la aplicación contemporánea, estamos hablando del tercer paso en el estudio inductivo de la Biblia. Y cuando hablamos de contemporánea, estamos hablando del tiempo presente en el cual vivimos el día de hoy. Estamos hablando de cómo vamos a llevar a cabo una aplicación desde el tiempo en que ocurrieron las cosas hasta el tiempo, o sea, desde el tiempo que ocurrieron las cosas en la Biblia, tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los tiempos del Nuevo Testamento, y cómo traer el significado desde ese tiempo y cómo aplicarlo a una situación contemporánea del día de hoy. Así que nos vamos a enfocar en eso. Dice acá la primera diapositiva que tenemos para el día de hoy. Creemos firmemente que la Biblia es una revelación que Dios nos hace. El propósito de Dios es comunicarnos quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros. Podemos decidir no tomar en cuenta su mensaje e interpretar los textos bíblicos de acuerdo con nuestros sentimientos y deseos. Pero si lo hacemos así, sufriremos las consecuencias de la desobediencia. De manera que es fundamental aplicar el enfoque de la intención del autor en nuestra interpretación de la Biblia. En este enfoque, el lector no controla el significado, el autor es quien lo controla. Esta conclusión nos conduce a uno de los principios más básicos de nuestro enfoque de estudio bíblico. Y a continuación tenemos el principio básico. No somos nosotros quienes creamos el significado del texto. Más bien, buscamos descubrir el significado que el autor quiso darle. Entonces nos enfocamos en el texto para poder descubrir la intención del autor. Vamos a algunas definiciones que son importantes y ustedes van a notar que vamos a estar pasando de lo que es la interpretación hacia la aplicación. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la interpretación también en este principio de clase del día de hoy, para poder hacer el puente de lo que es la interpretación y agarrar el hilo de entendimiento y poder pasar de la interpretación y ya movernos a lo que es la aplicación. Dice así: a estas alturas también es importante que definamos los términos significado y aplicación. Utilizaremos el término significado para referirnos a lo que el autor deseaba transmitir con sus señales. ¿Y cuáles son esas señales? Dice, las señales son las diferentes convenciones del lenguaje escrito, como por ejemplo la gramática, la sintaxis, los significados de una palabra, etcétera. O sea que esas son las señales convencionales del lenguaje escrito. Y dice más adelante, por tanto, en la interpretación bíblica, el significado no lo determina el lector.
El significado es lo que el autor original quiso comunicar cuando escribió el texto. Y hemos hablado de eso en clases anteriores. Ahora vamos al segundo párrafo, que es muy importante, y ahí vamos a brincar a la aplicación. Dice así: lo que el lector hace hoy con el significado es la aplicación. Una vez que identificamos en el texto lo que el autor original estaba tratando de comunicar a sus destinatarios originales, debemos reaccionar a dicho mensaje. Utilizamos el término aplicación para referirnos a la reacción contemporánea del lector ante el significado original del texto. De ahí que las preguntas correctas serían dos de ellas. La primera es: ¿qué significó, fíjense en tiempo pasado, qué significó este pasaje en aquel entonces? Y luego, inmediatamente viene la segunda pregunta: ¿y cómo debemos aplicar este significado a nuestra vida hoy? Ese sería el enfoque básico que vamos a seguir. Vamos ahora a la aplicación del significado. No podemos aplicar la Biblia si no sabemos qué significa, pero podemos conocer la Biblia intelectualmente y simplemente no aplicarla. Vamos a parar un momento allí y nada más quiero hacer una aclaración, que hay mucha gente el día de hoy que está metida en un movimiento que se llama ciencias bíblicas, un movimiento que se dice ser muy académico. Y sí hay mucha gente que estudia la Biblia y estudia el significado en el tiempo original de lo que la Biblia tuvo la intención de decir, aún desde ese tiempo, de su tiempo original, pero nada más lo hacen con el propósito de conocer intelectualmente lo que la Biblia significó. No significa que el día de hoy, o no quiere decir eso, que el día de hoy tengan la intención de aplicarla a sus propias vidas, sino que lo hacen por puro estudio académico. Nosotros en este canal y en nuestro ministerio no tenemos ese enfoque. Nosotros creemos que simplemente con estudiar la Biblia intelectualmente o académicamente y después no hacer nada en cuanto a aplicarla a nuestra vida, es totalmente equivocado. Creemos que se debe de aplicar. Así que continuamos la lectura. Sin embargo, el conocimiento intelectual por sí solo no es suficiente. Debe conducirnos a actuar. Ahora es tiempo de preguntarnos: ¿cómo podemos aplicar el significado del texto a nuestro propio contexto cultural? Dice, lo primero que debemos hacer es empezar con la declaración resumida que contiene nuestra interpretación del significado del texto, con la cual terminamos nuestra clase pasada. A esta declaración resumida le llamaremos el principio teológico del texto. Voy a explicar un poquito más esto. En la clase anterior, en los pasos de la lámina final que estábamos presentando en la clase, y la pueden repasar ya cuando ustedes tengan mucho más tiempo en forma detallada, van a darse cuenta que junto con el consultar los comentarios bíblicos, ya como último paso, dijimos que había que escribir una declaración resumida, un enunciado en forma básica, resumido, de lo que entendimos y en cuanto a lo que encontramos que era el significado básico del texto en aquel entonces. Esta declaración resumida, para propósitos de aplicación y para entenderla, le vamos a llamar principio teológico. O sea que el principio teológico y el significado del texto son equivalentes. Nada más que le vamos a dar otro nombre para que nosotros podamos hacer sentido de lo que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el ejercicio. Lea Efesios 4:26 y en contexto obtenga el principio teológico del texto, o sea, obtenga el significado original del texto. Les invito a que abran su Biblia ahí donde ustedes están, tengan una Biblia a la mano, busquen Efesios 4:26 y léanlo. Les voy a dar unos segundos mientras
yo me muevo a la siguiente diapositiva. Si no lo tienen, está bien, pero lo que me interesa es que tengan la Biblia en la mano y que la puedan usar en lo que resta de la clase juntamente conmigo conforme vamos avanzando. Dice el ejercicio. Lea Efesios 4:26 y en contexto obtenga el principio teológico del texto. Y el principio teológico lo podemos resumir de esta manera. Dice así, ellos debían establecer, cuando decimos ellos, me estoy refiriendo a los efesios, los receptores o los destinatarios originales. Y aquí el mensaje sería, o el principio teológico sería, ellos debían establecer un límite de tiempo corto para controlar su enojo cuando lo sintieran. Alguien que tenga la amabilidad de leer el versículo 4:26 de Efesios, solamente para que todos lo oigamos y lo tengamos en mente. Dice las escrituras, airaos, pero no pequéis. No caiga el sol sobre vuestro enojo. Gracias, hermano Alexander. Entonces, ahí dice el texto, lo que nuestro hermano Alexander nos leyó. Y entonces, en base a lo que tenemos allá y en contexto, el principio teológico o el significado original sería, ellos debían establecer un límite de tiempo corto para controlar su enojo cuando lo sintieran. Entonces, una vez que ya hemos obtenido ese mensaje básico o ese principio básico de significado del texto en su entonces, en su aquel entonces, valga la redundancia, pasamos a un segundo paso al que yo le llamo recontextualización. ¿Por qué le llamamos recontextualización? Porque ese mensaje que nosotros ya hemos dilucidado del tiempo original, en ese ellos que vimos ahí por los Efesios, lo vamos a sacar de ese contexto del primer siglo, del contexto grecorromano de aquel entonces, y lo vamos a recontextualizar, o sea, lo vamos a traer a nuestro contexto cultural occidental del día de hoy, y lo vamos a poner en este sentido. Por eso se llama recontextualización, porque lo estamos recontextualizando, lo estamos poniendo en un nuevo contexto, de un contexto hasta cierto punto oriental, del cercano oriente, lo estamos trayendo aquí, ¿verdad? Aunque realmente la iglesia de los Efesios ya creo que era parte de Europa, pero estoy hablando del tiempo antiguo y de lo que estamos hablando de la ciudad de Efesios en aquel entonces. En ese contexto lo vamos a recontextualizar y entonces al hacer eso, en lugar de que sea ellos, ya viene la palabra nosotros y lo demás lo adaptamos de acuerdo a ello. Por eso diría así, nosotros debemos establecer un límite de tiempo corto para controlar nuestro enojo cuando lo sintamos. Entonces ya hemos recontextualizado el mismo principio teológico. O sea que la recontextualización es muy importante, porque lo único que hacemos es cambiarle los pronombres. De ellos pasa a nosotros. O pudiera ser de él pasa a nosotros, como lectores, ¿verdad? O puede pasar a la primera persona del singular yo debo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la implicación directa de lo que significa la aplicación, valga la redundancia. Pero al recontextualizar, entonces puede significar yo o puede significar nosotros. Ahora, en el significado original puede significar él o puede significar ellos, ¿verdad? Entonces, nada más para que nos demos cuenta de ello. Y luego adaptamos todo el resto del enunciado de la manera correspondiente al castellano del día de hoy. Por eso dice aquí en la recontextualización, nosotros debemos establecer un límite de tiempo corto para controlar nuestro enojo. Ya no es su enojo el de ellos, sino nuestro enojo cuando lo sintamos. Ahora, ya que hemos recontextualizado el principio teológico,
Ahora vamos a hacer la aplicación contemporánea correspondiente. En los primeros dos, hasta donde hemos llegado es la recontextualización del principio. Pero en la aplicación contemporánea sería la siguiente: asegurarnos de que cuando nos enojemos con nuestra pareja o con alguien en el trabajo, etcétera, 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 tratemos de resolver el problema lo antes posible, es decir, antes de que acabe el día. Esa es la aplicación contemporánea directa, ya puesta en una situación concreta de lo que es el principio teológico que obtuvimos del pasaje después de recontextualizarlo. O sea que en forma básica estamos hablando de 3 pasos. Más adelante vamos a ponerlo un poco más despacio y vamos a abarcar un poquito más de pasos para que nos demos cuenta de cómo ir paso a paso e ir dilucidando esto de una manera sencilla. Pero ahora dice aquí: ahora mostraremos cómo podemos determinar aplicaciones válidas, o sea, legítimas, de principios teológicos que hemos descubierto en un texto bíblico. Ya que las aplicaciones pueden variar de una persona a otra, necesitamos de un método confiable para asegurarnos de que las aplicaciones están dentro de los límites que establece el significado que quiso darle el autor. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que tenemos que establecer una metodología confiable o un proceso en el que podamos ir dilucidando las aplicaciones correctas. ¿Por qué? Porque no lo van a creer, pero aún en este tercer paso hay aplicaciones que están completamente fuera de orden, fuera de contexto, totalmente, a veces hasta opuestas a lo que el sentido del texto es en aquel entonces, pero se hacen aplicaciones al día de hoy y como la gente no sabe cómo obtener las aplicaciones válidas, pues hacen aplicaciones a como su entender les da. Y pueden ser o correctas o pueden ser incorrectas. Muchas de ellas sí son incorrectas. Entonces, por eso queremos ver un método sencillo y básico. Dice aquí: nuestro método de aplicar ese significado, o sea, el significado original, queda como sigue a continuación. Letra A: observar cómo los principios teológicos en el texto, o sea, el sentido original, enfocan la situación original. Y eso lo vamos a ver en los pasos 1, 2 y 3 que seguirán a continuación, en un ejercicio que vamos a ver. Letra B: transmitir los principios teológicos a una situación parecida o similar en un contexto contemporáneo. Eso sería la recontextualización, o sea, el paso 4. Y C: establecer nuestra aplicación contemporánea específica, lo que vendría a ser el paso 5. Entonces, los 3 primeros pasos que vamos a ver corresponden a lo que es la letra A. Luego el paso 4 corresponde a la letra B y luego el paso 5 a la letra C. Vamos a tratar de hacer esto y por favor tengan a la mano su Biblia y vamos a hacer el ejercicio. Dice: ilustraremos la aplicación del proceso o del método utilizando el pasaje de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese pasaje es muy famoso y muy conocido, ¿verdad? Y lo han aplicado en un sinnúmero de ocasiones a un sinnúmero de contextos o de situaciones. Y ahora vamos a tratar de ver cuáles son válidas y cuáles no. Paso 1, dice: resuma la situación del contexto histórico-cultural original y el significado del texto para la audiencia bíblica. O sea que ahí le voy a pedir a varias personas que me ayuden haciendo la lectura y vamos a leer el capítulo 1, verso 7. Siempre todo va a ser de Filipenses. Alguien que tenga la bondad de leernos el primer verso, 1:7. Leo, y me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, pues tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia.
Esta es la versión de la Biblia textual, cuarta edición. Ok, una cosa interesante que mencionaste, Gustavo, es que ahí dice Pablo que estaba en cadenas, ¿verdad? Entonces, eso significa de que el apóstol Pablo, en el momento en que está escribiendo la carta, está encarcelado, está en prisión, y eso es una parte muy importante que nosotros debemos notar. ¿Cuál era la situación de la condición del apóstol cuando escribe la carta? Si me puedes ayudar ahora con el verso 13 y 14 y 17. 13, 14 y luego el verso 17. Sí, cómo no. De tal manera que mis cadenas, por causa de Cristo, se hicieron manifiestas en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis cadenas, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. Y dice el 17, pero aquellos anuncian a Cristo por rivalidad, no con recta intención, pensando añadir aflicción a mis cadenas. Ok, gracias, Gustavo. Bueno, aquí podemos ver que los versos que leímos a continuación o que Gustavo leyó nos certifican de que Pablo está pasando penalidades, está pasando un tiempo de prueba, por así decirlo, en la prisión, está en cadenas. Sin embargo, está en comunicación con las iglesias, y una de las iglesias con las cuales mantiene comunicación es la iglesia de Filipos. Ahora, ¿qué otra persona, si tiene a bien ayudarme con el capítulo 4 en la lectura, por favor? Del verso 10 al verso 12 y luego del 14 al 18. ¿Por qué esos versículos? Porque del 10 al 12 son los que vienen inmediatamente antes de Filipenses 4:13, y del 14 al 18 son los que vienen inmediatamente después de ese verso. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Luego, hasta el 12. Sí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ok. Y entonces ya luego vamos al 14 al 18. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Gracias, hermana. Bueno, entonces, por lo que nosotros vemos, lo que logramos captar de esto es que una vez más Pablo está en la cárcel, está en cadenas, está sufriendo penalidades, pero nosotros vemos que tiene varias iglesias con las cuales mantiene contacto, y una de ellas por las cuales agradece el apóstol mucho a Dios es por la iglesia que se encuentra en Filipos, o sea, los filipenses, porque ellos fueron una congregación que se mantuvieron fiel para con él y lo han ayudado dándole ofrendas, y le han estado mandando esas ofrendas hasta la cárcel, hasta donde él está aprisionado. Y eso ha hecho que el apóstol Pablo se sienta bastante agradecido con Dios y con los filipenses. Ahora, el apóstol menciona de que él ha aprendido el secreto para vivir en abundancia, y también ha aprendido el secreto para cómo vivir en escasez. O sea, que el Señor le ha dado la fuerza para saber cómo mantenerse siempre predicando el evangelio, ya sea que esté en abundancia, o sea, cuando está no en prisión y cuando tiene la oportunidad de trabajar y estar en contacto con los hermanos en forma personal, en fin. Y también cuando está en escasez. Ahora que está en la cárcel, si nadie le hubiera ayudado, hubiera estado en escasez.
y no hubiera tenido ningún tipo de sostenimiento para su vida personal. Entonces, de ahí viene que el apóstol diga, en ese contexto de prisión y de penurias, él dice, he aprendido el secreto para vivir ya sea en abundancia, cuando me fluye todo y tengo tantas ofrendas de las iglesias, como tengo trabajo, en fin, como también cuando estoy aquí en prisión y no puedo hacer nada y dependo totalmente de las ofrendas. Bueno, pues ustedes filipenses son los únicos que me han ayudado de una forma fiel y que nunca me han abandonado. Entonces, o nunca me han dejado solo, por así decirlo. Y él dice, he aprendido el secreto para tener mucho o para tener poco. Y ya viene que él diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ese es el contexto del pasaje, ¿verdad? Y vamos a analizarlo aquí. Estamos analizando en los contextos. Paso 2. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas entre la situación bíblica y nuestra situación hoy? Bueno, vamos a ver las diferencias primeramente. Si nosotros hacemos comparaciones entre aquel entonces y nosotros, tenemos las siguientes. Pablo era apóstol y nosotros no somos apóstoles, primero que nada. Segundo, Pablo estaba encarcelado por su fe y nosotros no. O sea, la mayoría de nosotros, como algo hasta cierto punto de nuestra vida común, no vivimos encarcelados. Puede ser que alguna persona sí logre pasar penurias muy dificultosas por su fe en algún país, pero por lo general, por circunstancia general, no lo pasamos, ¿verdad? Luego, no somos miembros de la iglesia de Filipos que apoyaban a Pablo. O sea, eso es obvio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de las diferencias, sobre todo las obvias que existen. Ahora las semejanzas. Dice, somos cristianos del Nuevo Testamento bajo el mismo pacto. O sea que tanto Pablo como los cristianos de Filipos y nosotros, la semejanza es que todos somos cristianos del Nuevo Testamento bajo el mismo pacto, o sea, el nuevo pacto. Luego, muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles como cristianos. Hay muchos de nosotros que sí pasamos por situaciones bastante difíciles, no necesariamente que lleguemos al punto de ser encarcelados, pero muchos de nosotros a veces pasamos por situaciones en donde perdemos el trabajo porque algún no creyente, algún incrédulo nos puso malos ojos, nos miró mal porque somos creyentes y pues nos hizo la vida difícil y perdimos el trabajo, ¿verdad? Por diferentes razones y por diferentes motivos y circunstancias. Entonces a veces sí nos la vemos difícil si es que somos creyentes, sobre todo en el mundo en el que vivimos el día de hoy, que es un mundo muy cambiante y es un mundo que ya no es amigo del cristianismo. Entonces, muchos de nosotros a veces sí pasamos por situaciones difíciles. Luego dice acá, somos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Entonces ahí tenemos otra similitud o semejanza. Ahora vamos al paso 3. Dice, haga una lista de los principios teológicos que se encuentran en el pasaje. Puede ser que haya más de uno, pero vamos a concentrarnos en uno básico, que es el que nos interesa el día de hoy, y es el siguiente. Como dijimos, cuando nosotros terminamos de hacer una interpretación, lo que hacemos es escribir en una forma resumida o en un enunciado básico lo que creemos que es el sentido del pasaje. Dice así, Cristo dará fortaleza a los creyentes para que estén contentos en toda una serie de circunstancias que se presentan como resultado de seguirlo con fidelidad. Ese es el punto básico del pasaje, ya después de haberlo analizado en contexto. Ahora sí, vamos a traer este principio teológico y lo vamos a recontextualizar, como lo hicimos en la vez anterior. Y dice letra A, identifique los elementos básicos del principio teológico. Y vamos a ver que hay 3 elementos básicos. Primero, Pablo era un cristiano. O sea que cuando nosotros querramos hacer la recontextualización, tenemos que darnos cuenta
de que en la recontextualización el que recibe la aplicación tiene que ser cristiano. Segundo, estaba sufriendo penalidades por su fidelidad a Cristo. Cuando hagamos también la transferencia o la recontextualización, tenemos que darnos cuenta también que la situación, una persona tiene que estar sufriendo algún tipo de penalidad. No necesariamente el encarcelamiento, pero sí algún tipo de dificultad por su fidelidad a Cristo. No por cualquier razón necesariamente, sino por su fidelidad a Cristo. Y tercero, la promesa de Cristo de dar fortaleza al cristiano para que pueda sobrellevar las circunstancias que sean. Bueno, aquí eso ya es una consecuencia en donde Cristo nos promete que Él nos dará fortaleza a los que como cristianos estemos sobrellevando algún tipo de circunstancia difícil por serle fiel a Él. Y ya luego entonces pasamos a la letra B, que dice identifique una situación parecida o similar en nuestro propio contexto que contenga todos los elementos básicos. Por ejemplo, voy a dar una yo que sería un ejemplo. A veces nosotros tenemos en nuestro conocimiento personas que son enviadas por alguna congregación o ya sea porque alguna persona recibió algún llamado muy claro de parte de Dios de irse a trabajar como misionero a algún lugar. Puede ser en algún lugar en donde la comunidad sea musulmana o la comunidad sea muy difícil para predicar el evangelio, como tanto puede ser un lugar no necesariamente musulmán, pero sí un lugar donde haya algún tipo de religión bastante en oposición o en contra del cristianismo evangélico. Y pues conocemos personas que han ido a predicar allá, o a veces conocemos personas que ya están en ese contexto, en ese lugar, y como predicadores o como personas que practican su cristianismo, empiezan a pasar situaciones muy difíciles porque su entorno se vuelve opositor, porque su entorno se vuelve bastante difícil para que ellos puedan vivir su vida cristiana en su fidelidad a Cristo, y entonces empiezan a padecer una serie de problemas, ¿no? Como por ejemplo perder el trabajo, como por ejemplo recibir todo tipo de ofensas por ser cristianos, por ejemplo, no permitir que sus hijos vayan a la escuela porque son evangélicos, por ejemplo, en fin, no permitir que ellos como personas practiquen algún tipo de predicación en algún tipo de ambiente porque hay un ambiente muy opuesto, muy opositor a la prédica del evangelio. En fin, pueden estar pasando mucho tipo de situaciones y debido a eso, esa familia empieza a padecer escasez. No tienen trabajo, empiezan a agotarse sus medios económicos, no tienen cómo pagar ya sea la renta o la hipoteca de su casa, empiezan a perder aún hasta su vivienda, en fin, empiezan a pasar por situaciones muy difíciles y es aquí en donde, en una situación bastante parecida a la que padecía Pablo, entonces es más que válido y más que legítimo decir que ellos digan en nuestro tiempo, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una situación muy parecida y pueden ser otro tipo de aplicaciones en donde podamos ir viendo cuáles son los elementos básicos de la situación. Pero al mismo tiempo, tenemos que descartar cierto tipo de aplicaciones que no tienen nada que ver con el pasaje. Y eso se da muy a menudo. Por ejemplo, está aquella anécdota en donde se dice que dos cristianos, entre comillas, se encuentran en una calle y se acuerdan que tenían un desacuerdo entre ellos y empiezan a hablar y se empiezan a caldear los ánimos y de repente uno le tira un puñetazo al otro, ¿verdad? Y el otro se defiende y se lo devuelve y al devolvérselo le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y entonces nos damos cuenta de que la aplicación del pasaje no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. O como por ejemplo, a veces nos puede ser hasta jocoso y chistoso, ¿verdad? Porque vemos que sí no tiene nada que ver, pero hay otras ocasiones en que se utiliza esta frase en forma de aplicación al tiempo contemporáneo que tampoco tiene nada que ver. Como existe también otra situación en donde se dice que una persona utilizó esto en forma de aplicación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para como un lema o como un eslogan de su competición en las Olimpiadas, ¿verdad? Era una persona que ni siquiera era cristiana, pero le gustó el eslogan porque era una cosa que había escuchado y entonces empezó a utilizar esto, ahora todo lo puedo. Y entonces dice que en lugar de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se puso el eslogan, todo lo puedo en la fuerza que me fortalece. Entonces empezó a hacer esto y empezó su campaña de entrenamiento con miras a ganar las elecciones, ¿verdad? Perdón, las competiciones olímpicas. Entonces, vemos que hay diferentes cosas en donde se puede utilizar las aplicaciones de las cosas que leemos en la escritura. Algunas de ellas son aplicaciones contemporáneas muy específicas, pero que no son válidas. Y hay otras que obviamente sí lo son. Entonces, el proceso que acabamos de ver es para que nos demos cuenta de cómo podemos ir aplicando paso a paso la metodología para poder discernir si una aplicación contemporánea es válida o legítima y cuándo no lo es. Ok, acá tenemos alguna pregunta o comentario sobre el proceso para llegar a aplicaciones contemporáneas específicas. Aquí vamos a dejar de compartir y vamos a regresar ya al tiempo con todos ustedes. Pueden abrir su micrófono ahora sí y pueden compartir en forma libre. Sí, Juan. Sí, mira, cuando tú hablaste del Efesios 4:26, el principio teológico, yo veo dos principios teológicos en Efesios 4:26, porque tú dijiste que ellos debían establecer un límite de tiempo corto para controlar su enojo cuando lo sintieran, relacionado a airaos pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero yo veo dos principios. El primero es airaos y no pequéis, y el segundo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, cuando tú dices hay que establecer el principio teológico, ¿puede ser más de uno o tiene que ser uno? No, puede ser más de uno, puede ser más de uno. Y todo tiene que ver con la observación que tú has llevado a cabo, qué tan detallada fue o qué no tan detallada fue. Pero puede tener, el texto puede tener más de un principio dependiendo de qué es lo que diga el texto, del contenido. Y si tiene más de un principio, entonces tú puedes hacer una aplicación de cada principio. No hay ninguna regla que diga el texto nada más tiene un solo principio, puede tener más de un principio. Siempre y cuando hagas una interpretación en contextual, ¿verdad? Ok. Sí, Amos y luego Alexander. Sí, muchas gracias, Ben. Espero se oiga bien porque mi internet anda fallando un poco, por eso quité la cámara. Respecto al ejemplo, al último, donde en Filipenses 4:13 se nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y recordando lo que hemos visto en clases anteriores respecto a los círculos o niveles de contexto, yo creo que es muy importante. Filipenses pues es una carta muy relativamente corta, y este pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece se encuentra ya casi al final de la carta. Entonces, como leyó la hermana, el versículo 10 al 12 y del versículo 14 al 18, creo, es fácil entender o malinterpretar este pasaje, porque por ejemplo en el versículo 10 dice
en gran manera me gocé en el Señor. Y entonces uno puede decir, bueno, Pablo está contento, Pablo se la está pasando chévere. O por ejemplo, cuando dice aquí en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno. Y uno dice, bueno, entonces Pablo se la está pasando re bien. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo llegamos a una interpretación correcta? Cuando nos leímos prácticamente toda la carta, porque cuando descubrimos que Pablo está escribiendo desde la cárcel, bueno, cuando leemos en el capítulo 1, cuando leemos los versículos que están al inicio de la carta. Por lo tanto, desde este método inductivo, pues yo creo que la tarea es, para entender un pasaje, obviamente hay que ir al párrafo que está antes y al que está después, los versículos antes y después, pero también, así como lo vimos en los círculos de contexto, ir al capítulo, incluso a toda la carta, para poder llegar pues a una interpretación correcta. Ese es mi comentario y muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Amos. Como es de costumbre, diste en el clavo, ¿verdad? Y gracias por la ilustración de cómo es posible que podemos identificar ese tipo de pautas que el mismo texto nos da internamente, no solamente en el contexto, por así decirlo, inmediato de los pasajes que están allá justo alrededor del 10 al 12 y el 14 al 18, sino aún regresando toda la carta hasta el capítulo 1 y ver cómo aplicamos en la interpretación esos círculos es clave para que nosotros podamos tener la identificación de los puntos básicos que nos van a dar el significado del texto. Gracias por recordárnoslo porque es muy importante. Tratamos de hacerlo en forma muy básica cuando leímos los pasajes para poder realmente entender la circunstancia de Pablo, ¿verdad? Gracias, Amos. Adelante, hermano Alexander. Gracias, hermano. Bueno, la clase y el pasaje me hizo recordar hace algunos años, ya hace como unos 14 o 15 años, una clase que llevamos sobre la intención original del autor, por el cual escribió aquello. Y entonces se me venía a la mente ese pasaje precisamente que habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fue una clase en donde eran pastores, ¿verdad? Habíamos personas, casi que la gran mayoría eran personas pastores, y entonces el hermano expositor tuvo mucho conflicto, era un americano, porque el hermano, en la enseñanza de él era bastante estricto en el sentido de que es la intención original del actor lo que nosotros debemos de buscar, no nuestras ideas. Y entonces los argumentos que surgían era sobre, por ejemplo, no está mal en decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en adquirir un negocio o hacer cualquier transacción. El asunto es que estamos tomando a Dios en cuenta, ¿verdad? En todo. Y entonces qué bonito llegar y poder llegar y hacer esto. Entonces viera qué complicado, pero fue una clase muy difícil para el hermano, porque hay esa maña de ser tan liberales en los sentidos de interpretación y de descuidar esa parte. ¿Por qué ese pasaje está allí? ¿Por qué no está más antes o más después? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se dijo esto después de esto o antes de aquello otro? Y eso es lo importante, la intención original del autor, que es lo que debemos nosotros buscar. Gracias, hermano Alexander. Y sí, como dijimos hace un rato, el propósito es de que, y una cosa muy básica, una vez que identificamos el mensaje original y lo ponemos en un principio teológico, y como dijimos, Juan, puede haber más de un principio teológico en un pasaje, pero una vez que identificamos un principio teológico, y así nos vamos uno por uno de los varios principios que pudieran haber, puede ser que sea uno, puede ser que sean dos, o puede ser que sean más, dependiendo de la cantidad de contenido de lo que estás leyendo, ¿verdad? De lo que estás interpretando. Pero el punto básico es que así como hay un principio teológico básico que vas a interpretar, de ese principio teológico básico pueden salir muchísimas aplicaciones.
muchísimas. Ahí sí ya no, o sea, en interpretación nada más hay un significado básico, que es el que puede tener, porque sabemos que cualquier persona que habla y da a entender algo, no da a entender 2, 3, 4, 5 cosas con lo que está diciendo, sino una cosa, ¿verdad? Pero una vez que ya identificamos eso, eso se puede aplicar a diferentes cosas, a diferentes circunstancias, pero aún en la aplicación a esas diferentes circunstancias hay que tener una manera sana y confiable de definir dónde puede caer una aplicación válida y legítima y dónde no, ¿verdad? Donde ya una aplicación completamente fuera de contexto es nada más, como decimos allá en mi tierra, es una patada de ahogado, ¿verdad? O sea, es tratar de hacer algo o de decir algo simple y sencillamente porque queremos cuando sabemos que no se puede hacer nada, ¿verdad? Sino que lo hacemos porque no nos queda más remedio, ¿verdad? Y lo aplicamos en ese sentido, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que es la metodología de cómo ir buscando, el proceso de cómo ir buscando las aplicaciones válidas para el día de hoy? Bueno, esa va a ser la parte más complicada de toda la clase, porque lo que viene va a ser bastante práctico, ¿ok? Y espero que pongamos igual atención o aún mucha más atención, porque en la parte que vamos a ver a continuación vamos a empezar a ver realmente qué tan importante es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Aunque en nuestro canal promovemos mucho la academia, la erudición y todo eso, y lo vamos a seguir haciendo, creemos firmemente que la palabra de Dios, una vez cuando tenemos el mensaje y el principio que el Señor nos quiere enseñar, lo debemos aplicar a nuestra vida. Si no, todo el estudio... El apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo, el amor edifica. El conocimiento, ¿qué es lo que hace nada más? Envanece. Nada más envanece, pero el amor edifica. ¿Vale? Entonces, en pocas palabras, cuando nosotros nada más tenemos puro conocimiento, nos vamos hinchando, nos vamos envaneciendo de puro conocimiento. Y no que el conocimiento sea malo, el problema está en nuestra naturaleza pecaminosa. El conocimiento en sí mismo no es malo, ni bueno, es conocimiento, ¿verdad? Pero el problema está en que nosotros a veces, por nuestra naturaleza caída, empezamos a envanecernos, pero cuando realmente empezamos a practicar la palabra de Dios, es cuando entonces el Señor empieza a transformar nuestra vida. Ok, vamos a pasar esa sección. Amos tiene la mano levantada, ¿fue la anterior o es otro comentario? No, es otro comentario respecto a lo de Efesios 4:26. Ajá. Dice, airaos, bueno, lo voy a leer textualmente como está en la Reina Valera, airaos, coma, pero no pequéis, punto y coma, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma. Por lo menos en la traducción de la Reina Valera, desde la gramática, desde los usos de la gramática, me gustaría explicar que un punto y coma quiere decir que la oración que se va a explicar después del punto y coma quiere decir que está relacionado con lo que se menciona anteriormente. Y esto es en cuestión de lo que se comentó hace un momento, de que si de un pasaje pueden haber dos o más principios teológicos. Cuando Pablo dice airaos, pero no pequéis, yo quiero entender que ese punto y coma me está diciendo que ese pecado del cual Pablo dice es lo que se explica a continuación. Airaos, pero no pequéis, ¿en qué forma? Bueno, no pequéis, y en ese sentido el pecado vendría a ser que nuestro enojo no se ponga, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que ese sería el pecado del cual Pablo menciona cuando pues somos partícipes de la ira. Gracias. Gracias, Amos. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora debemos reconocer que cuando tenemos diferentes opiniones, las opiniones son válidas, ¿verdad? Entonces, yo pudiera estar de acuerdo con la opinión de Amos o pudiera estar de acuerdo con la opinión de Juan.
el punto no es a quién voy a favorecer, sino qué es lo que yo voy a entender que la palabra de Dios está tratando de decirme, ¿verdad? Y eso va a pasar con cualquier otro expositor. En ocasiones voy a estar de acuerdo con lo que uno dice y voy a estar en desacuerdo en otras ocasiones con ese mismo expositor. O sea, no hay un 100% de acuerdo en cómo vamos interpretando el texto. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, mi punto básico es el siguiente. Una vez que ya hemos interpretado, ya sea de una manera o de otra, entonces pasamos a buscar las aplicaciones válidas y legítimas correspondientes. ¿Sí me doy a entender? La interpretación en sí misma puede variar de una persona a otra. Y de hecho varía porque no todos vemos con los mismos lentes. Entonces, pero una vez que ya terminamos de hacer nuestra interpretación, entonces vamos a las aplicaciones correspondientes. Ahora, mi punto aquí es que busquemos aplicaciones sanas, contextuales, no que se vayan por cualquier tangente, que no tenga nada que ver con el texto, ¿verdad? Sí, Wander, adelante. Shalom, ¿se escucha? Sí, cómo no, Wander, adelante. Gracias y paz. Es interesante ver siempre el contexto anterior y el contexto posterior, porque a lo largo de la historia, por lo menos un ejemplo, Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Ese pasaje así al garrote se usó para decir que Cristo estaba mandando, ¿verdad?, a que estudiemos las escrituras. Y aunque es cierto que nosotros como seguidores de Jesús debemos estudiar las escrituras, pero ese pasaje no nos ayuda, porque ese pasaje tiene un contexto, tiene una situación vital que por qué Jesús dijo eso. Si leemos el contexto anterior, nos damos cuenta que Jesús tiene una pequeña discusión con los escribas y los fariseos porque ellos no lo querían aceptar y habían apelado, ¿verdad?, a Moisés para desechar a Jesús. Entonces Jesús, bajo esa disyuntiva, es que él le dice, escudriñar las escrituras, y aunque Reina Valera traduce como un imperativo, el contexto no puede traducirse como un imperativo, sino como, podríamos decir, como que le está dando un boche clásico. Ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí en otro sentido. No sé si me doy a entender. Claro que sí, Wander. Y gracias por la aportación. Creo que es una ilustración bastante buena para darnos a entender el punto que estamos tratando de dilucidar, ¿verdad? Gracias por eso y con mucha razón lo dijiste. Quizá lo podamos utilizar en el siguiente curso también como un ejemplo para poder entender un poco mejor ese pasaje que tú mencionaste. En el siguiente curso voy a tratar de tocar algunos pasajes que ya se han mencionado aquí en este curso para tratar de ver si podemos abundar con lo que ya aprendimos, ir llevando a cabo el proceso para ver si podemos obtener un mejor entendimiento de cada uno de los pasajes, ¿verdad? Hay uno, por ejemplo, que en una de las clases trajo Juan, que es el de deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Él mencionó este otro que acabas de mencionar de escudriñar las escrituras, y así vamos a poder tener uno o dos pasajes de ese tipo más que podamos ir analizando en contexto para poder ver cómo se lleva a cabo la interpretación. Eso lo vamos a hacer en el siguiente trimestre, cuando regresemos en septiembre, y vamos a tratar de poner en práctica lo que aprendimos en este trimestre. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa más? Bueno, si no, vamos a avanzar entonces a la siguiente parte y déjenme compartir aquí. ¿Sí se mira bien por allá? Sí, todo bien. Ok, bueno, seguimos entonces. Ok, vamos a pasar ahora a otra área que es muy importante. Dice así, el estudio bíblico es mucho más que un simple ejercicio intelectual en un salón de clase. Es un proceso que transforma la vida. Así llegamos a la parte crucial del proceso inductivo, la aplicación. Fíjense que acá dice la parte crucial, ¿no? Una vez que usted conoce el significado del pasaje, tiene la responsabilidad
de aplicarlo y vivirlo. La aplicación fluye de la cuidadosa observación y la correcta interpretación. La aplicación comienza con la fe, la que trae por resultado el hacer o el llevar a cabo. Ocurre cuando uno tiene que hacer frente a la verdad y responde a ella en obediencia. Y el glorioso resultado final es la transformación. La persona llega a ser cada vez más semejante a su Señor y Salvador, Jesucristo. No importa cuánto sepa sobre la palabra de Dios, si no aplica lo que aprende, las Escrituras nunca beneficiarán su vida. Ser oidor de la palabra y no hacedor de ella es engañarse a sí mismo, según Santiago 1, 22 al 25. Por eso la aplicación es esencial. La observación y la interpretación son el oír la palabra de Dios. Mediante la aplicación usted será transformado a la imagen de Cristo. La aplicación es aceptar con sinceridad la verdad, es poner en práctica la palabra de Dios. Este es el proceso que Dios utiliza para obrar en su vida. Y luego dice así, la aplicación responde a las preguntas. ¿Cómo se aplica el significado de este pasaje a mi vida hoy? ¿Qué verdades debo aceptar y creer? ¿Por cuáles debo ordenar mi vida? ¿Qué cambios específicos debo hacer en mi creencia y en mi vida hoy? Y dice en 2 Timoteo 3, 6, 16 al 17, se nos da la clave para la aplicación en 4 áreas básicas. Y vamos a leerlo, dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, y acá vamos a ver que hay 4 cosas básicas. Útil para enseñar, 2 para redarguir, que significa o equivale a reprender, 3 para corregir, 4 para instruir en justicia, a fin de que, o sea, el propósito que se busca, el resultado que se busca es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí descubrimos que la escritura, toda ella, es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas básicas. Y sobre eso vamos a elaborar. Dice así que debemos aplicar las escrituras a la luz de su enseñanza, su reprensión, su corrección y su instrucción en la justicia. Esta es la clave para la aplicación. Las directrices que tiene para nuestra vida. O sea que lo importante de la escritura es que provee directrices, da una cierta dirección a la vida del creyente. Vamos a hablar sobre la enseñanza. Punto 1. La enseñanza o doctrina es lo que la palabra de Dios enseña sobre determinado asunto. Esa enseñanza es siempre verdadera. Por lo tanto, todo lo que Dios enseña sobre la fe cristiana en la Biblia es absolutamente verdadero. Primer paso. El primer paso en la aplicación es descubrir lo que la palabra de Dios enseña sobre determinado asunto por medio de la observación cuidadosa y la interpretación correcta del texto. Segundo paso. Una vez que usted entienda lo que enseña la palabra de Dios, está obligado ante Dios a aceptar esa verdad y vivir de acuerdo con ella, siempre y cuando esa enseñanza pertenezca al nuevo pacto, que es el pacto que hoy está vigente según lo enseñan las Escrituras. Voy a leer esto que es muy importante otra vez. Una vez que usted entienda lo que enseña la palabra de Dios, está obligado ante Dios a aceptar esa verdad y vivir de acuerdo con ella, siempre y cuando esa enseñanza pertenezca al nuevo pacto, que es el pacto que hoy está vigente según lo enseñan las Escrituras. O sea que hay que tomar en cuenta la vigencia del pacto, en qué pacto estamos y qué pertenece a este pacto vigente. Tercer paso. Cuando haya ajustado cualquier concepto o enseñanza falsa que haya creído anteriormente y haya aceptado de corazón la verdad revelada en la palabra de Dios, entonces habrá aplicado lo que aprendió. Seguimos. Vamos a la reprensión. La reprensión saca a relucir las esferas de pensamiento que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Mediante la reprensión usted descubre los aspectos
en los que ha pensado erróneamente o no ha estado haciendo lo que Dios dice que es correcto. Aplicar la reprensión es aceptarla y ponerse de acuerdo con Dios, reconociendo los aspectos de su pensamiento y su conducta en que ha estado equivocado. Así se librará de la incredulidad y del pecado. 3. La corrección es el próximo paso en la aplicación y suele ser el más difícil. Muchas veces podemos ver en qué estamos equivocados, pero no queremos dar los pasos necesarios para rectificar el error, o sea, enmendar el error. Dios no le ha dejado a usted sin ayuda o sin respuesta en este paso de corregir lo que está equivocado. A veces resulta difícil encontrar respuestas, pero siempre las hay. Y a cualquier hijo de Dios que quiera agradar a su Padre Celestial, el Espíritu de Dios le enseñará la manera de hacerlo. Muchas veces la corrección se logra con solo confesar y abandonar el error. En otras, Dios nos muestra pasos bien definidos que debemos dar. Vamos aquí a la instrucción en justicia. Ahora, punto número 4. Aunque la palabra de Dios es útil para la reprensión y la corrección, también es un manual para la vida diaria. Cuando le dedicamos tiempo al estudio de su palabra, Dios nos capacita para la vida mediante enseñanzas, mandatos, promesas, exhortaciones, advertencias, la vida de los personajes bíblicos, o sea, como ejemplos, los relatos de los tratos de Dios con el ser humano, y luego tenemos ejemplos e ilustraciones básicas también. A medida que usted profundiza en la palabra de Dios y logra conocer a Dios, podrá ver la manera en que Dios quiere que usted viva. Vivir la vida a la manera que Dios dice o quiere es vivir en justicia. Las Escrituras tienen todo lo que usted necesita para lidiar con cualquier situación de la vida, para que ésta pueda estar, para que pueda estar enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la razón por la cual debe aplicar la Escritura, para presentarse aprobado ante Dios. Y acá seguimos, dice así: la Biblia es un libro de texto para la vida diaria, para la vida de hoy. No fracase en su examen. No olvide que la aplicación debe basarse en la observación cuidadosa y en la interpretación correcta, o sea, contextual, de la palabra de Dios. De otra manera, caerá en el legalismo, en la tradición humana que anula la verdad, o en alguna forma de vida aberrante que tendrá un aire de religión, pero que será contraria a la correcta relación con Dios. La aplicación más eficaz se produce cuando usted entra en la presencia del Señor y habla con Él mediante la oración acerca de cosas que ha leído, estudiado, visto y oído. Y aquí llegamos a la pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario sobre las 4 áreas básicas de la aplicación bíblica para la vida diaria? Y recuerden que eran 4 cosas básicas y vamos a repasarlas ahorita. Vamos a dejar de compartir. Ya el hermano Alexander Porras tiene la mano levantada. Mi hermano, mi esposa quería hacer una pregunta con respecto a Filipenses 4:13. Ajá. ¿Me permite? Sí. Claro que sí. Voy a ponerle a mi esposa. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles. Igualmente, bendiciones. Discúlpenme, aquí la voz estoy un poquito afectada. Mi nombre es Jocelyn, para servirles. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, mi hermana. Adelante. Aquí estoy escuchando el estudio con respecto a cuando se mencionó Filipenses 4:13 y bueno, sabemos que lo escribió el apóstol Pablo cuando él estaba en la cárcel y usted mencionaba todo lo que él pasaba y verdad. Mi pregunta es esta: un día de estos, comentando yo con mis familiares sobre este pasaje específicamente por una prueba que se está sobrellevando fuerte en la familia, hablábamos esto, que bueno, las pruebas son necesarias, todo lo que habla en Primera de Pedro y muchos pasajes que
vemos que el Señor va a probar por medio de las pruebas nuestra fe y que Él tiene propósitos para sus hijos también por medio de las pruebas. Se sacó a colación, y aquí va la pregunta específica, se sacó a colación que a veces no son pruebas, sino la cosecha de algo que hicimos mal. La palabra de Dios dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y ahí, aquí viene, ¿verdad? También la pregunta que surgió a raíz de ese tema, porque nosotros hablábamos que aunque un hijo de Dios siembre mal, ¿verdad? También haya hecho algo malo así, si fuera el caso, aún así Dios le puede ayudar a salir de eso, que se va a convertir en cierta forma como una prueba en realidad. Igual va a necesitar esa fortaleza, igual va a necesitar la ayuda de Dios para salir adelante, aunque sea que Él provocó en cierta forma esa prueba. ¿Me comprende a lo que me refiero, mi hermano? Sí, cómo no. Esa es la pregunta. ¿Cómo se conllevaría eso o cómo se ve eso? Así, ¿cómo se podría explicar? Muchas gracias. Cómo no. Mire, básicamente, como no conozco todos los pormenores, ¿verdad? Pero en forma rápida le puedo decir nada más que usted misma muy sabiamente nos dio el punto de referencia para ambas cosas, ¿verdad? En una de ellas el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya sabemos que el contexto de ese pasaje es que el apóstol Pablo está pasando por una situación de cárcel. O sea, es vivir una situación dificultosa. Al mismo tiempo, cuando el apóstol Pablo dice, sé vivir en escasez, se está refiriendo a que él estaba pasando por una situación en donde no tenía una amplitud de medios, no tenía una afluencia de medios. Porque dice, estoy contento con que ustedes como iglesia de Filipos me han ayudado. Estoy muy agradecido con el Señor. En ese sentido, mi corazón estalla de gozo, dice, ¿no? De que ustedes se hayan acordado de mí. Pero al mismo tiempo, como no todas las iglesias han estado aportando en el mismo sentido, he tenido escasez. ¿Sí me voy a entender? Entonces, dice, pero el Señor me ha dado la fortaleza para poder aprender a vivir contento, ya sea con que yo tenga abundancia o con que yo tenga escasez. Y por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cuando una persona está pasando por una situación dificultosa, si es como dijimos, hay ciertas semejanzas. Si es porque es un creyente, es cristiano o cristiana, si la persona también está pasando por una prueba, una situación de penalidad, de sufrimiento, de tribulación, de dificultad, en fin, y es por su fidelidad a Cristo, porque eso es una cosa también que es importante, y es porque ha sido fiel a Cristo, entonces el Señor promete que le va a dar toda la fortaleza necesaria para salir adelante, aún a pesar de las penurias por las cuales esté pasando. Pero si la persona está viviendo en eso, pero no es por su fidelidad a Cristo, sino que puede ser al revés. Puede ser por su desobediencia al Señor, que ha caído en una situación difícil y ha caído en una consecuencia desastrosa, pudiera ser. Bueno, usted misma me dijo que hay otro pasaje y que aplica la aplicación de ese otro pasaje también puede estar a la luz del día, como por ejemplo, que nadie os engañe que lo que uno siembra es lo que va a cosechar, ¿no? Entonces, la aplicación de ese pasaje, ahí mismo usted me dijo que se mira a la puerta de lo que le está pasando a la persona, que lo que cosechó es lo que está, pues, perdón, lo que sembró es lo que está cosechando. Ahora bien, al mismo tiempo en que una persona puede estar pasando por esa situación, es importante que nosotros reconocemos que hay otro pasaje bíblico que dice que Dios puede cambiar las cosas y hacer que las cosas que alguien pretendió para mal, Dios las convirtió en algo para bien. ¿Sí se acuerdan en lo que dijo por ejemplo, José, el soñador, cuando le dijo a sus hermanos, lo que ustedes hicieron e intencionaron para mal para mí, Dios lo cambió y lo intencionó para bien? ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Sí, señor, claro. Pues, aún ese pasaje tiene un principio teológico, ¿verdad? Ahora, tenemos que darnos cuenta aquí
que en la mayoría de los casos en que yo veo la aplicación de esto, es que toda persona que está sufriendo por haber hecho algo de desobediencia, ¿cómo puede cambiarse eso para que pueda tener una aplicación diferente y que ahora puede venir a hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando la Biblia nos da la clave, que es el arrepentimiento. Cuando una persona hace algo que hay una desobediencia y está sufriendo las consecuencias, pero la persona se arrepiente, entonces la situación cambia. Y Dios puede hacer que todo lo pueda en Cristo, que lo va a fortalecer de ese momento en adelante. Y lo va a ayudar y le va a cambiar la situación, ¿verdad? Claro que sí. Pero todo depende del arrepentimiento de la persona. Sí, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias, mi hermano. Claro que sí. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo no? ¿Alguna pregunta o comentario sobre las cuatro áreas? ¿Sí se acuerdan cuáles fueron las 4 áreas? A ver, la hermana Nancy y luego Juan. Sí, hermana Nancy. Mi pregunta es si estos mismos pasos se aplican en pasajes del Antiguo Testamento, porque en una de las partes que usted acaba de poner dice que tiene que ver el pacto, si es el nuevo o es el antiguo. Entonces, ¿cómo se aplicaría o cómo se haría en el Antiguo Testamento? Ok, entonces fíjese nada más que los pasos son los mismos, ¿ok? Aún si estamos en un pasaje del Antiguo Testamento, los pasos son los mismos. Pusimos la salvedad. Es que antes, como vamos en diferentes pasos, observación, interpretación y luego aplicación, si estamos en aplicación, obviamente hemos asumido ya el hecho de que hemos llevado a cabo la interpretación previa. En la interpretación previa, en la clase anterior, explicamos que una de las pautas básicas que hay que hacer es que hay que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Pero si estamos leyendo algo del Antiguo Testamento, que nosotros tenemos la indicación o tenemos el pensamiento por lo que hemos leído en el Nuevo, de que es una cosa que ya es obsoleta, que pertenecía al Antiguo Pacto, entonces interpretamos eso a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo así básico. Muchas veces leemos el libro de los Salmos y hay, por ejemplo, un pasaje que dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Así dice. ¿Sí se fijaron? Entonces, una persona dice, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Porque según el Nuevo Testamento, la ley del Antiguo Pacto ya no, ¿verdad? Ya no. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Para no hacer la cosa tan grande, ¿verdad? Vamos a ponerla de una forma sencilla. Cuando habla de la ley, está hablando allá el salmista básicamente de la Torá del Antiguo Testamento, que es básicamente el Pentateuco, ¿verdad? Por lo que se guiaban en sus vidas. Y dice que convierte el alma, o sea que va guiando a la persona. Se nos olvida a veces que la persona que dice esto es una persona que en su tiempo también vivía bajo el Antiguo Pacto. No es una persona como nosotros hoy que vivimos bajo el Nuevo Pacto, sino que el que escribió esa parte era una persona que se refería a eso porque vivía en su tiempo bajo el Antiguo Pacto, que es el que estaba viviendo, el que estaba vigente. Entonces, cuando él dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, en su tiempo y en cuanto a la revelación progresiva de aquel entonces, era la mejor revelación que el pueblo tenía. No había mejor revelación que eso, ¿verdad? Entonces eso era para guiar su vida, porque luego dice los testimonios de Jehová son rectos que alumbran el alma, el corazón. Lo que da a entender todo el pasaje es que la escritura es la que iba a ser la regla, que iba a poner la pauta en la vida de la gente, según el Antiguo Pacto. Hoy día, cuando leemos un pasaje así, debemos darnos cuenta y preguntar, ¿y esa ley a la cual él se refería está vigente el día de hoy o ya no está vigente? No estoy diciendo si está vigente como escritura. Obviamente que siempre sigue estando vigente como escritura. Pero es una cosa muy diferente decir si está vigente como pacto. ¿Me doy a entender? Porque estar vigente como escritura es una cosa, significa de que siempre sigue siendo escritura inspirada
de que siempre sigue estando en el canon bíblico, de que nadie lo va a sacar de allá, de que siempre sigue siendo para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestra reprensión, en muchas cosas y en muchas maneras y en muchos ángulos. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, entonces nosotros sabemos que el rol que antes tenía la ley mosaica en la vida de la gente, ahora lo ocupa otra ley, que no es la misma ley mosaica. Lo ocupa la ley que el apóstol Pablo le llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces yo me quisiera que usted buscara rapidito en Romanos capítulo 8. Versículo 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, hasta ahí. Entonces ahí dice que en la vida de los que ahora somos creyentes, ¿verdad? Pablo se pone ahí como un ejemplo para nosotros. Porque, como dice otra vez, la ley de vida, perdón, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Entonces eso da a entender que el ayo que servía para Israel en el Antiguo Testamento, ahora lo ha tomado, ha tomado ese lugar otro tipo de ley, que también es ley, pero es una ley que el día de hoy se conoce como el Espíritu Santo. No estoy diciendo, o sea, fíjense, el rol que la ley del antiguo pacto tenía, ahora lo toma el Espíritu Santo. De hecho, así como la ley vino 50 días en el monte Sinaí después de la Pascua, en Éxodo, el Espíritu Santo, que toma el nuevo rol de ayo o de guía para el cristiano, también vino 50 días en el aposento alto, ¿verdad? Después de la Pascua. O sea, es exactamente la sombra que tenía exactamente se cumple en el mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo que nosotros conocemos el día de hoy, que vive en nosotros, Él es la ley del espíritu de vida que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La gran diferencia es que la ley antigua, que dice que es perfecta, que vuelve el alma, era perfecta en el sentido del propósito que tenía. Y fue perfecta en definir el pecado y en mostrar el pecado para las personas. Los definía como pecadores. Tenía el gran problema de que no podía cambiar la parte interna del alma de la gente, porque era externa, ¿verdad? Pero ahora la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ha cambiado todo eso, porque como está interna, trabaja desde adentro. Ahora el verso 3, si me hace el favor de leer, ¿cómo dice? Tiene apagado el micrófono. Si me hace el favor, ¿cómo no? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios... Ok, a ver, despacito ahí. Por cuanto lo que era imposible para la ley. Ok, esa ley de la que está hablando es la ley mosaica. Porque por cuanto lo que era imposible para la ley mosaica, ahora sí siga. Por cuanto era débil por la carne. Ajá, porque nosotros como seres humanos éramos débiles por nuestra carne. Ahora sí siga. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, entonces ahí está diciendo de que ahora, gracias a Dios, esa nueva ley es la que vive en nosotros, es la que actúa en nosotros, es por la cual nosotros debemos de andar. Entonces, cuando ya interpretamos el antiguo a la luz del nuevo, nos damos cuenta de que sí hay una ley perfecta que convierte nuestra alma. Ya no es la Torah mosaica, ahora es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en ese sentido, podemos ver
que ese pasaje nos apunta hacia el Espíritu Santo que iba a venir, ¿verdad? Ok. Si me permite otra preguntita. Claro. Cuando se trata de libros como el de Deuteronomio, en el cual está dando, por ejemplo, en el capítulo 11, que da una lista de todas las cosas que Josué debe de hacer cuando le dice que va a entrar a conquistar ciertas naciones, y que específicamente en el versículo 24, cuando le dice todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Está dando instrucciones de lo que el Señor iba a hacer con su pueblo y cómo les iba a repartir el territorio. Ahora, yo he escuchado muchísimas veces esta parte del versículo aplicada a nuestro contexto, y entonces he escuchado también muchas personas que dicen que pues todo lo que tú quieras, tú ve y písalo y reclámalo y va a ser tuyo, ¿verdad? Entonces, obviamente es equivocada esa interpretación, pero ¿cuál sería la manera correcta de usar este tipo de escrituras para nosotros sacar un principio correcto y aplicarlo a nuestro tiempo cuando parece que es solamente, exclusivamente para el pueblo de Israel? Sí, bueno, entonces es una cosa muy interesante, ¿verdad? Ahora, la primera cosa que quiero decir, ¿verdad? Es que la aplicación que usted, la aclaración que usted hizo es muy importante en cuanto a que hay gente que hoy malinterpreta y que dice, pues lo que tú quieras, donde pise la planta de tus pies, tú ve, reclámalo y decláralo y di que es tuyo y va a ser tuyo y como que Dios está obligado a cumplírtelo, ¿verdad? Entonces, obviamente eso está equivocado, ¿verdad? Esa es la forma de pensar y de proceder de lo que se llama el Evangelio de la Fe y la Prosperidad el día de hoy, ¿verdad? Pero eso es una aplicación equivocada del pasaje, ¿verdad? Bueno, de una manera diferente y entendiendo de que lo que está escrito en el Antiguo Pacto es una figura de lo que había de venir en el futuro. Entonces nos damos cuenta de que históricamente sí aplica directamente a lo que es el pueblo de Israel y a lo que le dio en instrucciones a Josué para que hiciera para tomar control del territorio en aquel entonces, ¿verdad? Y le dice, Dios le dijo, todo donde tú pises será tuyo, porque era la promesa que Dios le había hecho en físico, ¿verdad? En cuanto a tierra al pueblo de Israel. Ahora hay que entender también que todas esas promesas que Dios le había hecho aún en físico al pueblo de Israel eran siempre y cuando, había un siempre y cuando, debido a la naturaleza del pacto mosaico, había un siempre y cuando tú fueras obediente para conmigo, le dijo al pueblo. Porque si tú desobedeces, entonces vas a salir corriendo y yo no te voy a ganar las batallas. Los otros pueblos te van a derrotar y vas a salir perseguido y vas a salir derrotado. O sea que ahí lo que nosotros podemos de tomar como principio teológico, si lo leemos, no es en ese sentido de que donde yo ponga mi pie puedo reclamarlo y pedirlo. No en ese sentido. Pero sí podemos tener una aplicación o un principio de decir que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, en un sentido general, Dios nos va a respaldar en nuestra vida. En ese sentido, sí, ¿verdad? Ahora, dependiendo, o sea, el principio que podemos obtener es ese. No podemos hacer una aplicación específica al mismo tipo de territorio porque nosotros no vivimos en la tierra de Israel ni somos el pueblo judío, ¿verdad? Pero sí podemos decir todo cuanto nosotros aprendemos de la Escritura. Si el Señor nos enseña y somos obedientes, entonces el Señor nos va a respaldar. Que ese es el punto que estaba tratando de decirle a Josué. Si tú eres obediente, yo te voy a respaldar. Ahora, ¿en qué nos va a respaldar? Tendríamos que ir al nuevo pacto para saber en qué. ¿Sí me voy a entender ahora? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Hay Wander. Shalom, nuevamente. Shalom, shalom. Hay un verso muy interesante, y es que yo entiendo que debemos, como dice un texto del Antiguo Testamento,
balanza justa, medida justa. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice de la siguiente manera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay una corriente muy fundamentalista que dice que no se puede estudiar porque el espíritu es el que enseña, ¿verdad? Y agarran este texto para ello fortalecer su tesis. Pero ¿qué pasa? Según los pasos que usted acaba de dar aquí, cuando nosotros usamos esos pasos y vamos al contexto anterior, el contexto posterior, el C11, la condición vital, ¿verdad? La situación vital, nos damos cuenta que Pablo está llamando letra a lo que usted acaba de decir, al antiguo pacto, ¿verdad? Pero ellos no pueden ver, pero si leen un poquito más para adelante, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra, es decir, que lo que Pablo está llamando letra es a los mandamientos, ¿verdad? Que dio en el monte Sinai. Entonces, podemos ver que Pablo está diciendo en el verso 6, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué pasó? El día que Dios le dio la ley a Moisés para dársela al pueblo, sabemos que hubo una demora y el pueblo se desesperó. Le dijo a Aarón que hiciera un becerro de oro para adorarlo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Moisés trae la tabla de la ley, lo que ellos hicieron quedó confrontado por la ley que venía Moisés bajando. No pueden hacerse idólatras. No hay otro Dios fuera de mí. Entonces, esa revelación de ese pecado lo mató. Y ese día, dice el texto, que murieron aproximadamente como 3,000 personas. Ahora bien, cuando vino el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, 50 días, podríamos decir, después de la Pascua, vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y dice que ese día se convirtieron como 3,000 personas. Quiere decir que en el Antiguo Testamento mató como a 3,000, pero en el Nuevo Testamento dio vida a 3,000 como a 3,000. Shalom. Gracias, Wander. Y ahí podemos ver una vez más lo que hablamos hace un rato, la correspondencia de lo que es una sombra a lo que es la realidad, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a leer el Antiguo Testamento a la luz de la enseñanza de Cristo y del Espíritu Santo, que a final de cuentas es el pacto en el cual vivimos. Recordemos que el antiguo pacto, como el mismo libro de Hebreos nos enseña, era un ministerio que estaba lleno de sombras y de figuras, ¿verdad? Y todas apuntaban hacia Cristo y a la época del Espíritu, o como le llama la Escritura, los bienes venideros, ¿verdad? La única cosa es que esos bienes venideros ya han venido, ya han llegado. Se le llamaba bienes venideros antes de que llegaran en la época del antiguo pacto, pero desde que Cristo vino por primera vez, ya esos bienes ya están presentes, espiritualmente hablando, ¿verdad? Gracias, Wander. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esas 4 áreas? Sí, Juan, disculpa. Sí, mira, yo tengo algo, voy a decirlo bien rápido. A ver, tú mencionaste que tenemos que considerar, hay ciertos principios que son del nuevo pacto que deberían de seguir vigentes. Por ejemplo, porque algo que lo dice tácitamente las escrituras y aplicó en su tiempo. Sin embargo, hay algunas escrituras que no todo el pueblo cristiano la acepta como una aplicación para este tiempo. Por ejemplo, me refiero a los dones del Espíritu. Es algo que está en el nuevo pacto, aplicó en un principio, pero no aceptan que los dones del Espíritu tengan aplicaciones en este tiempo. Entonces, pero sí, y eso no lo dice la Escritura, es decir, llegan a esa conclusión de otra forma, por fuerzas externas, a decir que no aplica en este tiempo. Pero si nos vamos solamente leyendo lo que la Escritura dice, estaríamos encajonados y no podríamos escapar a su realidad. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Magnífica pregunta. Y te aseguro que lo vamos a poder hablar un poco más en profundidad en el siguiente trimestre, cuando vengamos de nuevo en septiembre. Pero a grandes rasgos,
interpretativamente hablando, es importante, y no vamos a entrar ya en nada del antiguo, sino vamos a nada más por este momento, vamos a ubicar nuestra mente en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, porque es un asunto nuevo testamentario, ¿verdad? Ahora, la diferencia está entre aquellos que se les llama continuistas, que abogan por la continuidad de todos los dones del Espíritu Santo, tal y como se mira manifestados en la época de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, y aquellos que se denominan cesacionistas, porque dicen que los dones milagrosos, no todos los dones, sino los dones milagrosos del Espíritu Santo han sido descontinuados para la época del Nuevo Testamento, excepto que estuvieron vigentes durante el primer siglo o durante la primera generación del desarrollo de la iglesia, según está demostrado en el libro de los Hechos. Ahora, yo creo que la gran diferencia está en cuanto al análisis de esto, que aunque está descrita la manifestación de los dones, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mucha de la confusión tiene que ver en cómo entendemos el libro de los Hechos. Yo creo que en tiempos anteriores no se le ha dado mucho énfasis al análisis del libro de los Hechos en cuanto a su género literario. Se interpretaba nada más literalmente, se le tomaba estrictamente a la letra y en base a eso, entonces se esgrimía doctrina del libro de los Hechos, ¿verdad? Ahora, yo creo que es importante que para que nosotros podamos interpretar de una forma correcta esto, lo vamos a ver cuando lleguemos al siguiente trimestre, porque hay mucho más sobre interpretación que tenemos que ir aprendiendo. Pero una de las cosas es de que, por ejemplo, los evangelios y los hechos se interpretan a la luz de las epístolas y no al revés. ¿Ok? Tanto por ejemplo, los evangelios, que son registros, digamos, entre comillas, históricos. ¿Por qué le llamo históricos? Porque simple y sencillamente son un registro descriptivo de los hechos de Jesucristo en cuanto a su vida y en cuanto a sus enseñanzas. Lo mismo en cuanto al siguiente libro que viene, que es Hechos de los Apóstoles, porque se cierne o concierne a la vida primitiva de la iglesia. Ahora, el género literario en el que están inscritos, tenemos que notar que es un género narrativo descriptivo. ¿Ok? Ahora, la doctrina cristiana que se enseñaba en las iglesias, la podemos ver claramente plasmada en las epístolas, tanto en las de Pablo como en las de Pedro, en las de Santiago, en las de Juan, todos los apóstoles. Entonces, si queremos tener una teología bíblica más sana y más básica en cuanto a la continuidad de los dones o no continuidad de los dones, tenemos que empezar a analizar ambas posturas a la luz de la enseñanza de las epístolas. Recordemos, evangelios y hechos se analizan a la luz de las epístolas. ¿Por qué? Porque el género epistolar es didáctico, es pedagógico. Esa es su principal característica que tienen como género literario. Los apóstoles escribieron para enseñar doctrina, para establecer doctrina y para corregir cosas doctrinales a través de sus epístolas. El libro de los Hechos no tiene ese propósito. ¿Se me voy a entender? Entonces, muchas de las cosas que se enseñan por muchos las basan en el libro de los Hechos en base a que así ocurrió en la iglesia primitiva. Pero ahí tenemos que aplicar dos preguntas. Primero es, ¿está descrito o está prescrito? ¿Se acuerdan aquella pregunta que hicimos? O sea, ¿es una cosa narrativa o es una cosa normativa? O está dado como mandato. Y segundo, a la luz de las epístolas concuerdan en que es algo normativo lo de Hechos o las epístolas nos dicen algo diferente. Y cuando respondamos a esas dos preguntas, vamos a tener una teología más sana, más bíblica. Ahora,
No quiere decir que porque unos se vayan por un lado y otros se vayan por otros, que unos sean mis hermanos y los otros no. Todos somos hermanos en Cristo porque hemos sido convertidos por un mismo espíritu. El que tengamos diferente opinión en cuanto a ciertas cosas, bueno, es parte de nuestra naturaleza caída. El defecto no está en el Espíritu Santo. El defecto está en nosotros, que no logramos comprender a precisión y a cabalidad la amplitud del ministerio del Espíritu, ¿eh? Y la Escritura misma. ¿Sí me dio a entender, Juan? Sí. Pero lo vamos a ver un poco más en detalle y a poco más de profundidad cuando empecemos a estudiar los géneros literarios en el siguiente trimestre. Por eso es la ventaja, fíjate, es la ventaja de ir estudiando teología, pero no teología sistemática. Si estudiamos teología sistemática, nos vamos a decantar por uno o por otro de una manera equivocada. Vamos a tratar de hacer teología bíblica, que es una metodología diferente, y eso nos va a garantizar que nuestras conclusiones sean realmente bíblicas. Que en lugar de que agrupemos el tema de los dones por tema, los vamos a agrupar simple y sencillamente o los vamos a desarrollar en base a lo que dice inductivamente la Biblia. Digo, esa es mi propuesta, ¿verdad? Y no es única mía, es algo que he aprendido, ¿verdad? Ok, entonces, ¿sí estamos claros ahí? Por el momento, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Ahora que si quieren empezar a preparar sobre ese tema, hay un libro muy interesante que se llama ¿Están vigentes los dones milagrosos del día de hoy? Y hay 4 posturas puestas en ese libro, ¿verdad? Por si quieren empezar a leer sobre ese tema y quieren verlo desde una perspectiva amplia. Recuerden que en nuestro canal no adoctrinamos, educamos, así que puedo darles una pauta. Este es el libro. Son vigentes los dones milagrosos. 4 puntos de vista. ¿Ok? De hecho, se los voy a poner allá como, bueno, en México usamos una palabra que es pilón, como pilón, o sea, como un regalo extra. Se los voy a poner allá, si es que lo encuentro, se los envío. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta extra sobre este tema de las 4 áreas de lo que estamos estudiando? ¿Cuáles eran las 4 áreas, si se acuerdan? ¿Es útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así es. ¿Todo quedó claro en cuanto a eso por el momento? Y si salen otras preguntas después, bueno, pues después las pueden enviar por Messenger o WhatsApp, ¿ok? O por donde guste, por email, lo que sea, ¿verdad? Y trataremos de ayudarles contestándoles. Bueno, si no, entonces avancemos, que nos queda poca clase ya. Ya no nos queda mucho. Vamos a ver. ¿Estamos bien allá, Luis? Sí, todo bien. Ok. Ok. Al aplicar las escrituras a su vida, pudieron resultar útiles las siguientes preguntas introductorias. ¿Qué enseña el pasaje? ¿Es general o específico? ¿Se aplica solo a algunas personas en particular, a un problema particular de la época, a cierto periodo particular de la historia? ¿Ha sido superado por una enseñanza más amplia? Por ejemplo, bajo el antiguo pacto, al pueblo de Israel no se le permitía comer ciertos alimentos ni ponerse cierta combinación de telas para vestirse. Y esas prohibiciones del antiguo pacto ya no son aplicables a los creyentes en la actualidad porque han sido superadas por la enseñanza del nuevo pacto, según Hebreos 7:12, 8:13 y 9:10. Y dice ver también Romanos 14, del 14 al 20.
Esas son las escrituras básicas que establecen los principios para poder hacer este tipo de interpretación. Ahora, punto 2. ¿Expone esta sección de las escrituras algún error en mis creencias o en mi conducta? Y eso se refiere a cualquier punto que estemos estudiando en cualquier pasaje. Dice, hay algunos mandamientos del nuevo pacto que no estoy obedeciendo. Estoy guardando observancias del antiguo pacto que el nuevo pacto no requiere de mí y que ahora son obsoletas. Hay actitudes o motivos erróneos en mi vida que las escrituras sacan a la luz. 3. ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí como su hijo? Hay nuevas verdades para mí que debo creer. Hay nuevos mandamientos para mí que debo obedecer. Hay nuevos puntos de vista para mí que pueden enseñarme algo. Hay nuevas promesas para mí a las que me debo aferrar. Dice, Dios nos ha hablado y está esperando que nosotros le respondamos. Él quiere que nosotros apliquemos personalmente el mensaje que observamos e interpretamos en la escritura. ¿Puede usted ver la diferencia entre interpretación y aplicación? Aplicar el mensaje de la palabra de Dios a su vida y ponerla en práctica algunas veces puede ser difícil, pero únicamente por medio de la aplicación usted crecerá hacia una madurez espiritual. La aplicación deberá ser personal. ¿Qué significa ese mensaje para mí hoy? ¿Qué peligros confrontaré si desobedezco lo que Dios me ordena en este pasaje? ¿Qué beneficios obtendré si obedezco a este mandato para mí? La aplicación deberá ser práctica. ¿Qué pasos podría seguir para poner en práctica este mensaje? ¿Qué pasos daré para ponerlo en práctica hoy mismo? Dice, hacer las siguientes preguntas al pasaje que se está estudiando podría ayudarle a ser más receptivo a la aplicación del pasaje en su persona. Y las preguntas van a ser muy similares, nada más que vamos a enfocarnos en una palabra que tiene que ver con nuestra vida en particular. Dice así. 8 preguntas de aplicación específica. 1. ¿Cómo deberá este mensaje afectar mis actitudes? ¿Qué pienso de Dios, de otra gente, de mis circunstancias y de la forma en que yo mismo me miro en mi vida en general? 2. ¿Cómo deberá este mensaje afectar mi conocimiento acerca de Dios? 3. ¿Cómo deberá este mensaje afectar mi conducta? ¿Qué hábitos deberán ser cambiados? ¿Qué cambios debería hacer en mi forma de hablar y en la forma en que hablo de otros? ¿Confirma este mensaje algo que ya estoy haciendo bien, pero que debo mejorar? 4. ¿Cómo deberá este mensaje afectar mi relación con Dios y con los demás? ¿Debo perdonar a alguien? ¿Debo buscar el perdón de alguien? ¿Debo alentar o animar a alguien? ¿Debo aconsejar a alguien? ¿Debo ser más sumiso o debo ser más firme? 5. ¿Cómo deberá este mensaje afectar mis motivos en la vida? ¿Estoy haciendo las cosas correctas pero con motivos equivocados? 6. ¿Cómo deberá este mensaje afectar los valores en mi vida? ¿Qué ha sido lo más valioso para mí? ¿Qué deberá ser lo más valioso desde ahora para mí? 7. ¿Cómo deberá este mensaje afectar mis prioridades, las prioridades de mi vida? ¿Quién o qué ha sido realmente lo primero para mí? ¿Y quién o qué deberá ser lo primero desde ahora para mí? Y 8. ¿Cómo este mensaje deberá afectar mi carácter? ¿Soy verdaderamente cristiano o aparento serlo? Y dice ejercicio para la casa. Seleccione un pasaje que le gustaría aplicar más deliberadamente a su vida personal y después seleccione cuando menos 3 de las 8 preguntas de aplicación específica de la lista que hay arriba y escriba sus respuestas. O sea, busque un pasaje y luego de las 8 preguntas que enlistamos aquí, aplique 3 de ellas al pasaje y obtenga las respuestas. Dice, al aplicar la escritura, cuídese de no caer en las siguientes trampas. 1. Aplicar normas o costumbres culturales en vez de normas bíblicas. 2. Tratar de apoyar una verdad legítima, pero mediante el uso indebido de un versículo o pasaje. 3. Aplicar un versículo o pasaje desde la perspectiva de un prejuicio debido a enseñanzas adquiridas en el pasado. O sea que este último
significa que usted interpreta o aplica el versículo no en cuanto a lo que dice el versículo, sino en cuanto a cómo se lo enseñaron en el pasado y usted todavía está en esa forma anterior de interpretar y de aplicar. Dice, no se olvide que la observación, la interpretación y la aplicación guían a la transformación. A fin de cuentas, la meta del estudio bíblico es una vida transformada y una relación profunda y permanente con Jesucristo. A través de ella, usted es cambiado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Dice, el diagrama de aplicación de la siguiente lámina es otra herramienta que usted puede usar para hacer practicable el mensaje de Dios. Puede utilizar ese diagrama para ayudarse a hacer aplicaciones personales de su propio estudio bíblico, de sermones o de predicaciones que escuche o de lecciones de estudio bíblico. No se sorprenda con los cuadros. Cada vez que usted haga una aplicación, puede seleccionar solo una o dos de esas áreas a la misma vez. Use las preguntas de aplicación de la lista de 8 preguntas provista anteriormente para concretarse a llevar a cabo una acción que usted pueda hacer y así poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Este diagrama es solamente un ejemplo. Usted puede usar su creatividad y desarrollar su propio esquema o diagrama si así lo desea. Y aquí está el diagrama. Habla de las áreas de la vida. En la parte de arriba, a servicio de Dios, vida devocional, familia, trabajo o escuela, vida social, finanzas, etcétera. Se le pueden agregar otros más. A usted le puede agregar otros más. Y luego tenemos allá los tipos de aplicación en cuanto a actitudes, conocimiento, conducta, relaciones, motivos, valores, prioridades, carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puede usted desarrollar el cuadro e irlo llenando para hacer sus aplicaciones en cuanto a versículos. ¿Alguna duda o comentario sobre las preguntas de aplicación, ya sea introductorias o específicas? Pero antes de eso, nada más déjenme concluir con la bibliografía. Dice, acá tenemos preguntas o comentarios finales sobre la aplicación del texto bíblico. Y como siempre tenemos Cómo estudiar tu Biblia por Kay Arthur. También tenemos Expedición a través de la palabra por Scott Duvall y Daniel Hayes. Y también queremos agregar la Biblia de estudio del diario vivir. Es una Biblia que tiene bastantes notas de aplicación personal. Por eso la recomendamos en esta ocasión. Y pues ya con eso concluimos. Paz y bendiciones, ¿verdad? Shalom Ubrahat. Y regresamos ahora sí. ¿Alguna duda o comentario sobre las preguntas de aplicación, ya sea introductorias o específicas? Y ahora sí vamos a dejar de compartir y a regresar con todos ustedes. ¿Alguna pregunta por allá o comentario? Pero no todos al mismo tiempo. Pueden abrir su micrófono con tranquilidad. Déjenme preguntarles algo. ¿Sí se fijaron que dijimos que que la observación, interpretación y aplicación nos guía a algo? ¿A qué nos debe guiar? ¿Alguien se fijó? Transformación, a la transformación. Después de todo, lo que se busca es que nuestra vida esté transformada por Jesús. Algo que fue de bendición, de ayuda en el estudio de la palabra que aprendí, es que siempre tengo que buscar en el pasaje, tratar de encontrar a Jesús en el pasaje. Siempre algo que ya me diga una semejanza o alguna actitud contraria. Siempre en alguna cosita que ver qué me habla de Jesús o cómo me lleva eso a pensar en Jesús. Y
Generalmente esa es la puerta para encontrar el mensaje del texto. Así es. Qué bueno que lo notó, hermana. El mensaje de la Biblia, todo está centrado en Cristo, ¿verdad? Él es el hilo conductor de toda la escritura. Bueno. Cuando algún grupo o alguna persona por allá en alguna página de YouTube o en cualquier lugar de las redes sociales, vean ustedes que su hilo conductor es cualquier otra cosa menos que Cristo, tengan cuidado, ¿verdad? Porque algunos, aunque sean cristianos y algunos, aunque sean evangélicos, se dejan guiar por otros hilos conductores, ya sea por alguna doctrina cristiana en particular o por algún enfoque cristiano en particular, pero se salen de Cristo como el centro. Entonces, es importante que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos. Como que son mensajes más humanistas, más centrados en el hombre, ¿no? Ajá. Y entonces, o se hacen netamente doctrinales, a veces hay mucha gente que se enfoca en pura profecía, pero no desde el punto de vista cristocéntrico, sino profecía porque les gustan las curiosidades del futuro y son hasta tienen como una curiosidad así tipo Walter Mercado, ¿verdad? Y entonces quieren saber del futuro, quieren conocer cosas que van a pasar y están pendientes de lo que enseñó Nostradamus y cosas así, ¿no? Pero lo importante es lo que enseña la Escritura acerca de Jesucristo, porque Él es el ancla segura de nuestra alma. Sí, hermano Amos, adelante. Saludos, Ben. Pues muchas Saludos. Gracias por esta clase, y yo creo que a la hora de la aplicación, algo sumamente importante es de lo que comentabas, poder diferenciar los pactos, saber si el pasaje que estoy leyendo se encuentra dentro del contexto de un pacto en determinado y poder aplicarlo a nuestra vida, porque uno de los errores muy comunes, ciertamente partimos de la premisa de que toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la Biblia es palabra de Dios. Pero entonces yo agarro algún pasaje del Antiguo Testamento y lo quiero aplicar textualmente a mi vida como si yo fuera parte de esa comunidad del antiguo pacto. Y si yo no logro hacer esta diferencia básica, aunque yo tenga una buena intención y aunque yo tenga el mejor deseo de agradar a Dios, puedo terminar malinterpretando inconscientemente las escrituras. Muchas gracias. Gracias a ti, Amos. Gracias por el comentario. Muy valioso. ¿Alguien más? ¿Todo bien por allá? Bueno, pues si no hay ningún otro comentario o ninguna otra cosa que salga a último momento, pues yo creo que va a ser tiempo de despedirnos.